Hola muchachos de Ludocrónicas y toda la gente que nos sigue. Ya estamos increíblemente segunda temporada, segundo capítulo. Agradecemos por supuesto siempre a la gente que ha ido apoyando la primera impresión, nuestro espacio para lectores, para lectura, para libros en general. Y hoy día tengo el agrado de estar aquí al lado de un señor que se dedica a esto y que se dedica al género del que hoy día nos vamos a pimponear bastante. Es el tema de la fantasía. Así que les dejo con ustedes a Iván. Iván, cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como artista, escritor, todo este espacio se agradecen, pero muchísimo la oportunidad de poder hablar un poco de literatura, de mi propio libro, ¿verdad? Es sumamente importante para mí y por lo mismo lo agradezco demasiado. Y como decías, bueno, me presento a todos los que no me conocen, que me imagino que es la mayoría de los que escuchan este stream, podcast, como sea que le digamos. Mi nombre es Iván Vera. Escribí un libro de fantasía medieval. Aquí, ahí sí. en, en inglés, ¿verdad? Este es mi primer libro. eh, con la esperanza de poder sacar el segundo libro ya el próximo año. Mira, es súper interesante porque nosotros hemos tenido espacio y hemos ido viendo distintos tipos de escritores, no solo de Chile. También tuvimos por ahí a gente de México y la verdad es que la motivación por la lectura, por esta idea de hacer un primer empuje, y con todos los míos que de repente eso trae en una industria que yo diría que es un poquito mezquina con la Mm, gente que parte aquí. No sé si estoy equivocado, a lo mejor tú me puedes corregir en eso, pero ujú. encuentro que respecto de otras partes me parece un poquito mezquina para la gente que está recién comenzando. ¿Qué opinas tú? Yo creo que todo es relativo, porque, bueno, me digo artista porque considero mi libro arte, pero también en un momento anterior intenté indagar en la música y también como conozco muchos músicos también emergentes y todo, yo puedo decir casi con total seguridad de que es más mezquino si estás involucrado en la música. Ahí el Ah, apoyo que se recibe es realmente diminuto. El interés que uno puede generar a otras personas para que escuchen, solamente escuchen tu música. Olvídate que de vender un disco, o un álbum o tus canciones es sumamente difícil. Acá, y ojo que no requiere nada. Yo hago esa comparación entre la música y la literatura y mi experiencia con ambos. En un momento publiqué un par de canciones, esto te digo hace mucho tiempo, yo ya no me dedico a eso y no lo volvería a hacer. Eh, y yo creo que con suerte logré que 20 personas escucharan ese par de canciones. Mi libro, estando en inglés, teniendo una entrada bastante más grande, que es que la gente que lo quiere leer tiene que pagar por él, se ha mostrado mucho más interesada, ¿verdad? Tiene una llegada mucho más rápida a decir, oye, qué interesante, quiero apoyarte, quiero... O sea, primero que nada, es un libro grueso, va a tomar un largo tiempo, requiere una inversión de 20.000 pesos, por lo menos en este momento, lo que estoy vendiendo mi libro, y la gente está dispuesta, se interesa. En cambio, como te digo, con lo que es la música, lograr que la gente se interese en tu música, desde mi perspectiva por lo menos, es harto más difícil, harto más difícil. mira, qué interesante lo que nos contáis porque en general uno tendería a, por lo que dicen los medios, que de repente no es del todo muy creíble, te dicen, no, es que la gente no lee, que la gente no... Mm, Y yo creo que ahí hay un bemol importante, porque quizás con todo lo que tú dices esto de, y ya te voy a preguntar por qué en inglés, con toda esa, comillas, barrera, la gente lee, sí. ¿sí? Entonces...
de repente hay que echar abajo algunos mitos que Ujú, tienen que ver con que no es que seamos malos lectores, es que en general la promoción para ese tipo de cosas requiere mucho del mm, esfuerzo creativo y muy poco de que vengan otros a hacerte el trabajo. Porque yo, por ujú. ejemplo, veo editoriales y las editoriales más grandes son muy demandantes en algunas cosas y los ofrecimientos son de grande a chico. Mm. O sea, cuéntanos tu experiencia en torno a eso. ¿Cómo fue ver tu libro finalmente publicado y cómo lo hiciste? Bueno, eso es sumamente interesante con lo que dices respecto a las editoriales, y es que justamente yo soy autopublicado. Yo no trabajo con ninguna editorial, de hecho, si se fijan, claro, solamente sale mi nombre acá. No, y aún así yo he logrado, y esta parte para mí es, no quiero hablar más de las editoriales, ¿verdad? Yo no voy a hacer eso, pero lo que sí quiero decir es que teniendo un libro, habiéndolo publicado en otro idioma que no es el nuestro, que es inglés, la promoción de este no me ha costado tanto. O sea, me ha costado, obviamente, hacer un desafío, pero a la fecha he logrado vender 170 copias, las cuales la mayoría sean por ferias, autopromoción, que, de nuevo, habiendo estado en inglés, uno pensaría que yo pensé que me iba a costar mucho más. Aún no me he hecho promoción en el extranjero, cosa que ya, no, eso ya es un tema aparte, pero a mí sí me sorprende hoy día la cantidad de editoriales y la cantidad de el catálogo que tienen en cuanto a fantasía y diversos tipos de género. En este tiempo he conocido a muchos escritores con sus propias novelas, con sus propias propuestas, todos la gran mayoría trabajando con editoriales, y la sensación que a mí me da es que, de no, desde afuera, yo no puedo opinar cómo es trabajar con una editorial porque nunca he trabajado con una, eh, es que tienen mucho catálogo, pero yo veo poco movimiento en pos del escritor. Me da la sensación de que se generan un par de espacios al año y sería, pero no hay un empuje sociocultural Mm. para que la gente lea a ciertos escritores. Eh, Solamente por mencionar el trabajo de uno en particular, a mí me llama harto la atención. Creo que él está agarrando harto vuelo, que es José del Real, autor del Último Dragón, si no me equivoco, y Zombies en Chile, en Rancagua, creo que era, no me acuerdo, una cosa de Zombies en Chile. Y él escribe harto, él escribe mucho, y yo sé por redes sociales que a él le va bien, pero el- yo no veo como medios chilenos empujando su obra. No, 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 eso no lo he visto. No, no, no he visto interés por parte de personas más grandes, ¿verdad? De entidades que digan como, oye, tenemos este rico escritor, ¿verdad? Que ha publicado cosas increíbles o cosas geniales, empujémoslo en los colegios, ¿verdad? Para que los niños empiecen a expandir uno sus horizontes y decir, oye, el día de mañana yo también quiero ser escritor. Eh, yo no lo he visto. Quizá pasa, ahí alguien tendría que corregirme. Claro. Ahora, interesante porque, mira, la discusión da para mucho, pero hace un tiempo se hablaba también de las disqueras y cómo estaban las alternativas a eso. Y hubo un tiempo atrás que algunos artistas ya de alta connotación dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer conciertos porque en realidad el ir y presentarme en vivo y todo eso me trae recaudación directa, me trae el público que realmente yo estoy eligiendo para captar y además no me llevo todos los filtros que significa la disquera. Es una forma de presentarse y es una forma que a lo mejor funciona mejor. Y lo pienso desde el punto de vista también que, poniendo el símil del libro, cuando tú tienes cercanía así en una feria.
Ujú. tenía el feeling ahí directo de, Sí, sí, de- absolutamente. ¿cachai? El pimponeo, pucha, yo creo que no hay nada más enriquecedor. También haciendo la experiencia de uno ser público, que tú vas y a una firma, por ejemplo, con un escritor y que el escritor te diga, no sé, tres palabritas sobre su libro y la idea que tú tenías en la cabeza, Mm, ¿no? No solo que te muevan la firma, sino que te digan, pucha, ¿sabes qué? Qué bueno que te guste esto, bla, bla, bla. O sea, esa instancia de interacción es mm, irrepetible. Entonces, yo creo que parte de la magia está ahí. Los conciertos en vivo tú también tendrías a tener mejores réditos. Porque el que va acompañando, no sé, y que de repente no conoce tu obra, se pega, oh, no tenía idea. mm. ¿Cachai? Es como, ¡pum!, el primer alumbramiento. Ve obra al completo también. Ve esfuerzo y te ve ya no como, no sé, po, un Stephen King velado, no. Tiene ahí mismo a la persona que a lo mejor se imaginó, escribía y dice: "Ah, pero este hombre, igual que yo nomás, po". ¿Cachai? Vive las cosas y de repente no sé, po. Y esa es la otra pregunta que te quería hacer. ¿Es así como un proceso de iluminación o cómo tú llegáis a escribir tu libro, el libro que ese que tenías en las manos? ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que, bueno, me imagino que el proceso es sumamente diferente para todos los artistas, porque hay dos cosas ahí que a mí me gusta dejarle bien clara a la gente que le interesa la literatura. Es que una cosa es la inspiración y otra cosa es la disciplina. La inspiración es, digamos, este brote, vamos a decir, de genialidad, de dijiste como, oh, ¿y si hago esto? Y empiezas a como a pensar en la idea, ¿verdad? Todo es pensamiento, todo es nuevo, empiezas a explorar todo eso y es bacán, entretenido. Y donde mueren muchos escritores, muchos artistas, diría yo, es en la parte de la disciplina, donde es entender de que ya, ese pequeño destello que tuviste no te va a durar, no, y no dura, no, yo creo que es el la primera semana donde uno se empieza con el proceso de escribir, empieza a soltar la mano, por decirlo así. Pero el resto es empezar a hacerse todas las preguntas que conlleva después escribir, ya sea en este caso literatura o música, es ¿qué pasa si hago esto? ¿Cuántas veces a la semana, al día tengo que como, exponerme, digamos, a otras obras para poder lograr sacar influencia, para decir qué es lo que se hace, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que se mira bien o mal, ¿verdad? En ese sentido, yo lo veo, mi forma de escribir, yo lo veo todo como desde la matemática realmente. Lo cual suena extraño porque uno pensaría que la matemática y las letras son cosas nada que ver, porque en el colegio nos dicen, pero eres humanista o eres científico. Y yo creo que eso es una ridiculez eh, del porte de un buque. ¿Y a qué me refiero con que lo veo como desde la matemática? Lo veo todo dentro de una función, desde como una ecuación, por decirlo así. Un lado tiene que hacer sentido con el otro para que se igualen los resultados, ¿verdad? Si agrego cosas que causan, digamos, discordia en mi narrativa, tengo que arreglarlas. No puedo simplemente decir, pucha, es que no estoy inspirado esta semana, no, tengo que hacerlo. Ese es mi trabajo hoy día. Así como cuando uno va, eh, para la gente que tiene que ir a la oficina, ¿verdad? Para la gente que hace clase. Van simplemente, no esperan a que la inspiración llegue. Hay un momento en que la metodología te empieza a, digamos, a guiar por el camino y uno tiene que ser persistente en eso. Entender de que si necesitas esa inspiración todos los días para escribir, eh, sonaste como artista en mi perspectiva. Necesitas la metodología, necesitas la disciplina y que no sea algo de que voy a hacer las cosas cuando se me dé la gana. Así no funciona. Bueno, yo creo que a esta altura, con lo que acabas de decir, es un poquito obvio, pero te voy a hacer la pregunta igual. Ujú. ¿Brújula o mapa?
escritor de brújula, ¿Ya? escritor de mapa, o de repente un poquito de los dos. ¿Cuál sería la diferencia así como... Brújula es aquel que ya tiene algunas pequeñas orientaciones, pero no Ujú, sigue, no sé, una ujú, estructura para escribir. Mapa ujú. es el que se nortea entero, ¿no? Ah, El que ya. hace la estructura paso a paso y primero hace esto y después hace esto, independiente que empiece por personaje o Ujú. empiece por trama, va armando orgánicamente hasta llegar a ser su escaleta, ¿no es cierto? Ya, De perfecto. cada capítulo y tal. El brújula es aquel que, ya, quiero contar esto, sé que va a terminar así, Ya, que hay un perfecto. punto X y vamos improvisando por el medio. Yo te diría que en ese sentido, yo sí tengo un norte. Yo sé a dónde estoy yendo, sé cuál es el punto final. Antes de empezar mi primer libro, ya sabía cómo iba a terminar. Cuando estaba escribiendo, mientras estaba escribiendo el segundo, también sé cómo va a terminar. eh, por lo que claro, me da la sensación de que la brújula como que va hacia donde la brújula lo guíe. Y ahí yo lo que he escuchado mucho es que generalmente ese tipo de escritores, de no, remitiéndonos a la literatura, suelen fallar a largo plazo. Porque yo, por ejemplo, me parece en ese sentido que George Martin es un escritor de brújula, donde empezó a crear este mundo gigante que tiene, ¿verdad? Eh, donde un poco se le salió de las manos, donde ya no sabe cómo terminar su obra. Y chicos, todos los que sean fanáticos de Game of Thrones, olvídense de que van a leer el final. Eso no va a pasar, porque él no sabe cómo va a terminar su obra. Él lo ha dicho, él no sabe cómo va a terminar su obra, se entretiene mucho, como decías tú, y siendo guiado por la brújula. Por eso saca spin-off tras spin-off, ¿verdad?, de sus obras, y todos siguen esperando que termine la línea principal, cosa que no va a pasar, porque no, ya se siente tan abrumado con la idea de ese norte al cual nunca consideró, que ahí está. Yo por lo menos trato de hacer lo contrario. Yo tengo 4 libros planeados. En algún minuto, claro, uno dice, ay, pero igual puedo escribir sobre este personaje, pero ahí es cuando uno tiene que decir, no, cumple lo que tienes en tu cabeza primero, cumple tu propio objetivo y después ya hacia futuro te da para hacer historias sobre historias dentro de tu historia, ya, dale, hazlo. Pero por lo menos lo que soy yo, tengo claro mi horizonte, sé a dónde tengo que llegar y ahí van todos mis esfuerzos en el libro. Y todo lo que escribo es con ese vector. Cada escena que hago es, aquí quiero llegar, de qué me sirve esta escena, este personaje. Em, Como te decía, el tema de la ecuación. Todos los personajes tienen que estar en función de las ideas principales de las temáticas que quiero tratar y no en pos de exploremos el mundo por explorar el mundo. Para mí no funciona así. Perfecto. Ahí tú mencionaste un gran autor, está dentro de un género, un subgénero dentro de la fantasía, que es el gran género del que estamos hablando. George Martin tiene su línea directa, así como hay otros tantos que diría que, si bien no se oponen completamente, sí tienen otra noción. O sea, el mismo Tolkien, por ejemplo, tenía otra noción y otra visión de este mismo trayecto de la fantasía. Pero estamos inscritos, como quiera que sea, en fantasía adulta, que es un poco la temática Mm. de paraguas de tu libro. En torno a los autores y en torno a estos Ujú. subgéneros, ¿dónde te situarías tú? ¿Dónde crees tú que estaría situado de tu libro? Es una buena pregunta, porque yo mi libro, cuando me pregunto, de hecho, también de aquí me puedo agarrar para responder un poco más cuando me preguntaste cómo fue que empecé a escribir, la inspiración que tuve. También empecé a escribir este libro con la idea de qué,
es lo que a mí yo de 14 años le habría gustado leer en el colegio. Para mí, leer generalmente fue más, y sigue siendo hasta el día de hoy en realidad, no voy a decir que no, una pelea constante. A mí me cuesta leer, leo harto, pero es algo que yo me autoimpongo porque si no, no lo haría. Y porque como escritor que soy, tengo que leer. No hay peor escritor que un escritor que no lee. Em, y claro, claramente mi libro no considero que está hecho para alguien de 10 años para abajo, pero no me gusta esta idea de la literatura, la fantasía para adultos versus fantasía juvenil, ¿verdad? Yo creo que incluso Tolkien habría hecho como, Claro. habría despotricado un sinfín contra eso. ¿Y por qué? Porque siento que hoy día el- esa distinción tiene que ver con que la fantasía juvenil está muy enfocada en digamos, en romance, en triángulos amorosos, cosas así, mientras que la fantasía adulta ya tiene gore, ¿verdad? Tiene violencia que Señor del Anillo igual tenía. Harry Potter, los libros son bastante más violentos que las películas, a mi parecer. Me acuerdo de escenas bien como que decía en mi cabeza, oh, esto se ve brutal. Pero más allá de eso, siento que la fantasía adulta es como ya, menciones a contenido, digamos, erótico, ¿verdad? Contenido para adultos, uso de lenguaje, eh, digamos, garabatos, groserías, cosas así, ¿verdad? Uno ve Game of Thrones y claro, lo primero que choca al espectador, la cantidad, digamos, de escenas, digamos, para adultos, ¿verdad? No sé si Twitch tiene problemas con que uno diga ciertas palabras, entonces quiero evitarlas. Em, y siento que ahí está la distinción, donde se hace, Los contenidos más explícitos, digamos. ¿Sí? claro, claro, y eso para mí es irrelevante. Muchas veces, hay una escena no, remontándonos a Juego de Tronos, que a mí, de la serie, porque no he visto los libros, yo tengo una relación muy buena con Martin en realidad, pero hay una escena que siempre me acuerdo, que es la del cuando ay, un personaje que entra a una ceremonia, ¿verdad? Con un caballo blanco y el caballo está defecando mientras entran, ¿verdad? Eso es una decisión artística, una decisión, digamos, de dirección, donde alguien estima que fue importante mostrar eso. Es para decir, no, es que el mundo real, bueno, los caballos cagan en cualquier momento. Asimismo, la gente tiene relaciones, ¿verdad? Y quiere mostrar todo eso y yo siento que en lo grotesco se hace la distinción de la fantasía, digamos, juvenil y adulto, porque la de adulto tiene eso, pero digamos, un poco sin límites, bordeando de no lo grotesco, ¿verdad? Mm. Diríamos que Juego de Tronos es para adultos porque hay, no, hay incesto, ¿verdad? Hay mucha violencia excesiva. Y no es que esté en contra de contenido violento, yo creo que la violencia es un medio muy interesante para contar historias, para contar ciertas temáticas. Pero hay un punto que se vuelve tan obsceno que para mí bordea lo pornográfico. Ya. Y ahí hay una cosa interesante, porque por ejemplo, no sé si has leído, supongo que sí, a Joe Abercrombie. No, yo como te Ya. digo, soy un pésimo lector. La crítica que todo el mundo me puede hacer de aquí a futuro es que Iván es pésimo lector. Sí, lo que pasa es que, porque lo que Ujú. tú me decías me hace sentido con algo que em, uno ve en la lectura de más grimdark o más Mm, eh, cosas como lo que se llama dentro del paraguas adulto, pero que en el fondo te muestra una versión menos luminosa, mm. Más más cínica. realista. Claro, y que te lo Sí, sí. muestra, Mm, y te lo muestra mostrándote, no sé, pues si estamos en medieval, te muestra que en el medioevo hay cierto desprecio a ciertas mm, clases populares, te muestra la pobreza como más o menos como iba a nortear, obviamente incluyen elementos de fantasía que no están en ninguna parte, pero eh,
no desprecio de eso también, te muestra la naturaleza humana en sus bemoles. O sea, Mm, buenos en Abercrombie y en otros no hay. Son gente mm, que tiene un objetivo y si tú te planteas bajo el objetivo de esa persona, tú dices, ok, o sea, este gallo tiene una cierta visión de mundo, no vamos a decir valores porque sería como exagerar, ujú. pero tiene una visión de Claro. mundo y en esa visión de mundo se apega, ¿no es cierto? Y de repente termina trastocado. Eso porque se enfrenta a un otro que tiene otra visión de Mm, mundo y terminan en ahí una cuestión media performativa. Se cambian los dos en algún momento, mm, ¿ya? Y todo eso lo encuentras de Rey Apache. O sea, desde el personaje más poderoso y tal, hasta el último, digamos, de la cadena, digamos, no de la narración, ujú, sino que del el estatus simulado de sociedad. La sociedad que pretende reflejar demuestra el cinismo que tú dices, por ejemplo, o esta ambigüedad moral, estos grises que los muestran. Y hay otro, y me cuelgo de lo que tú decís, hay otros autores que a mí me cuesta ver por qué el recurso exagerado en el fondo, o de la crueldad, mm, o de la obscenidad. Porque tú decís, ya, ¿cuál es el objetivo? Que si claro. tú te planteas, sí, muestro que degollan, no sé, un cabrito. Mm, No puede ser, o sea, mm, si no hay un objetivo detrás, si no hay, no sé, mostrarte algo que finalmente va a tener una repercusión, en que tú captes eso, en la consecuencia que tiene dentro del desarrollo del personaje, dentro de la historia, dentro de la trama, es un recurso fácil. Y no ocurre solamente en este mundo más grimdark, más realista, sino también ocurre en el romantasy. En el ujú, romantasy también de repente vemos cosas como... es como, por ejemplo, todas las red flags que hay metidos en ujú. este momento para ese tipo de lectura. Entonces te encuentro toda la razón que el recurso tiene que ser bien utilizado. No es mostrar por Exacto, impresionar solamente. exacto. A mí me pasó justamente eso, que hubo un punto en que dije, eh, de no, esto ya está limitando lo que es contenido pornográfico, leyendo la saga de Witcher, que a mí me encanta, me encantan los libros de Witcher, los he leído yo creo que sus 3 veces. Creo que hay uno que me falta, que es el último que sacó Sapkowski. Pero particularmente las escenas donde se detalla tan fuertemente el abuso y tortura hacia el personaje de Cirila, que decía, oye, ya entendí que esta mía lo está pasando pésimo. Hay un punto en que llega a ser vomitivo el cuanto Sapkowski insiste con la tortura y sufrimiento de estos personajes, que yo un momento me dije, ¿este tipo tendrá un fetiche con violentar mujeres? Porque, de nuevo, no es que uno no pueda escribir su violencia a mujeres en sus libros, ¿verdad? Pero hay un punto en que uno dice, suficiente es suficiente. Ya se entiende tu idea. ¿Cuál es el punto de seguir forzando a tu lector a, a sufrir, ¿verdad? La tortura que quieres implantar a tus personajes? Mm. Y a mí me dio la sensación de que particularmente Sapkowski tenía algo como una fijación con torturar a sus personajes femeninos. Puedo estar equivocado, puede ser que sea una lectura sesgada de mi parte, pero esa fue la sensación que me da a mí. Entonces, por lo menos, mi libro, igual también uso harto la violencia, pero trato de que de verdad sea medida. Medida a la escena que corresponde, con un fin importante, y no que sea de forma gratuita. Mira, ahora que mencionaste tu libro, me gustaría ahí que fuéramos un poquito ahí, ya un poquito más al fondo del mar. Sin hacer spoiler, muchachos, recuerden que tienen que leer este libro y que les va a gustar más porque tenemos aquí de primera fuente
¿Qué nos puede contar esto de el recurso inagotable del viaje del héroe? ¡Uh! Uno de mis hermanos raya mucho en la papa con el viaje del héroe. El... Claro, era Campbell el que propuso el viaje del héroe, ¿verdad? Sí. Eh, claro, sirve como guía, pero también yo siento que habla de una verdad que es universal, ¿verdad? Al final, ¿por qué muchas historias uno, claro, las puede resumir, siento yo, superficialmente bajo el viaje del héroe, pero ahí siento que lo importante es cómo, digamos, qué giros uno le puede dar al viaje del héroe, eh, qué es lo importante entre diferentes tipos de viajes del héroe, qué pasa cuando el héroe no se topa con ciertas dificultades o donde no, ¿verdad? Un ejemplo claro en la... y por qué de repente es súper difícil decidir qué partes del viaje del héroe quiero para mi personaje y qué partes no. Que tenemos el ejemplo de Luke Skywalker, que es el ejemplo emblemático del viaje del héroe, donde pasa por todos los pasos que tiene que pasar para cumplir con el viaje del héroe. Mientras que tenemos por el otro lado, en las secuelas, al personaje de Rey, donde ella se salta todos los pasos del viaje del héroe, llega al parte en el final y nadie la aprecia. A nadie le convence a ese personaje porque uno dice, oye, pero si esta mina no ha sufrido nada, ¿Cómo llegó no ahí? pasó por todas las pruebas que pasó en la anterior. Y es porque al final el viaje del héroe es en cierta medida el viaje que uno debería tomar en la vida, ¿verdad? Uno debería salir de su zona de confort, ¿verdad? Someterse a diversas pruebas para crecer como persona y una vez salida de esas pruebas, ojalá con vida, cambiar como persona, Cuéntale eso a ¿verdad? George Martin, por favor. Hablando del cinismo. No, o sea, yo creo que por eso también es sumamente prevalente, porque todos al final del día queremos tener un viaje del héroe, ya sea en nuestro día a día, en las profesiones que ejercemos, que queremos, tenemos tenemos la guía de mentores antiguos, ¿verdad? Que se van de nuestras vidas tarde o temprano. Hay momentos en que uno dice, oye, estos terrenos a mí me parecen peligrosos, quiero ver qué pasa si es que entro. Y bueno, los que salen de ahí salen cambiados. Fortalecido. Es algo universal. Cuéntame, ¿en qué medida el personaje principal, Ujú. Cruz, ¿no? Cruce, no sé Cruiser, cómo. sí, tal cual. Cruiser. ¿En qué medida Cruiser se parece a alguien en que te haya inspirado y qué tanto Uh, es? O sea, ya. te estoy hablando dentro de algún otro libro que tú hayas visto Ujú. o dentro de tu experiencia de vida como persona. Esa pregunta es interesante respecto a... Siento que muchos personajes que tengo son diversas facetas de mí respecto a cosas que pienso, cosas que me gustaría hacer, cosas que, no sé, cómo me proyecto yo en mí mismo. Y yo creo que eso a todos los escritores les pasa. Yo creo que no hay escritor que no tenga personajes que digan algo de él. Yo soy honesto y lo digo de lleno nomás. Em, es difícil. Yo creo que si tuviese que ser sumamente sincero, el personaje al que más se parece Cruiser, el protagonista de mi libro, es a Mega Man. Que Ah, no es mira, qué literatura, sino que interesante. es videojuego. Que Mira, tiene que también mucho que ver con mi inspiración original para escribir. Y es que cuando bueno, en mi caso, mi papá trabajaba con su computador, ¿verdad? Y de repente ¿verdad? Lidiar con estos caros chicos como ya, juegan un juego, todos descargados pirata, por supuesto, en esa época, donde era difícil conseguir los piratas más encima. Juega esta cuestión un rato, después, no sé, para la cama, qué sé yo. Y ahí, claro, me topé con que él me regaló para un cumpleaños Mega Man X, el primero para PC,
que es súper raro pillarlo para PC. La gente lo juega en general en Super Nintendo, pero yo lo tenía para PC. Y partía con una idea muy interesante. De nuevo, cabros chicos de 8 años, 7, la revolución de los robots, ¿verdad? Es un mundo distópico donde la humanidad, no, básicamente uno no ve en toda la saga humanos, y está este personaje que es X, este robot, que es ingenuo dentro de todo y que quiere paz, pero está forzado a tomar su propio camino del héroe, donde tiene que enfrentarse a los suyos, ¿verdad? Y de a poco, claro, lo ingenuo que parte lo va dejando atrás, se vuelve un poco, no sé si la palabra es más cínico, pero al mismo tiempo que él es muy determinado con sus principios, Cruiser también lo es. Es un personaje que parte muy ingenuo sobre la realidad de su propio mundo, muy, digamos, cuadrado con ciertas ideas de la caballería, de la nobleza, de la justicia, y es un viaje donde constantemente se le pone a prueba todo lo que él sabe y conoce. Entonces, no es un viaje fácil para él. No puedo decir cómo termina, por supuesto, pero, pero claro, sí, sí cambia, pero ahí el qué tan firme se mantiene con sus principios, sí, trataba de emular un poco lo que pasaba con X, donde a pesar de que deja de ser un personaje sumamente ingenuo, donde entiende que es un mundo donde la violencia por lástima le fue forzada a él, en el sentido de que él está forzado a impartir violencia para rectificar su propio mundo. Cruiser también pasa por ese viaje. Interesante porque, mira, te mandaste una referencia que yo creo que a varios de nosotros nos dejó arriba, porque muchas de estas cosas que nos pasan, y yo creo que tiene que ver con una cosa ya bastante intergeneracional, las personas que están escuchando aquí Ludo Crónica, eh, la mayoría somos frikis de los juegos Mm. o participado de juegos de mesa y todo eso. Entonces este mundo cruzado que te diga, no, esto no fue al Museo de Bellas Artes a sacar ideas, sino que una idea simple, sencilla, muy potente, Mm. una historia que puede venir de este mundo que tenemos nosotros y se puede volver de alta explotación Mm. y sin embargo no perder la naturalidad donde encuentras cosas. Porque yo creo que debe haber poco más natural que una persona de nuestras edades, no me voy a poner más joven que lo que soy, pero una persona de nuestras edades encuentre inspiración en un videojuego, que además es un Mm. videojuego que tuvo harta repercusión. O sea, yo creo que el hecho de que nosotros tenemos capitas, ¿no? Es notable que los videojuegos a su vez se hayan nutrido, por ejemplo, Mm. a las historias y que las películas, por ejemplo, se hayan convertido en libros también. Así tú Mm. mencionabas algunas cosas de Star Wars y como que, pues sí, salvo la guionización, todo lo que se hizo después, incluso algunas que terminan siendo canon, fueron escritas con posterioridad a las primeras películas. Entonces, Claro. como todo esto es muy, muy recursivo, o sea, venimos de los videojuegos, de los juegos de cartas, Mm. de los juegos de rol, de los juegos de mesa, Al de nuestros... final, hay algo sumamente importante que quiero recalcar, que yo creo que uno puede sacar inspiración de donde sea. Y hoy día con la cantidad de arte que tenemos, si queremos considerar los videojuegos arte, bien, de la música, videojuegos, cómics, películas, series, yo creo que todo eso es sumamente válido, pero también creo que es sumamente importante para la gente entender de que no basta con eso, si quieres ser escritor, ¿verdad? Y yo generalmente también te diría, no basta con eso, lee libros. ¿Por qué?
Qué bueno que mencionaste como los libros de Star Wars, porque como muchos ñoños, yo también en algún momento fui muy fanático de Star Wars, fui, ya no, y parte de este desencantamiento tiene que ver porque dije, ¿sabes qué? Leamos libros de Star Wars para ver cómo son. Y no recuerdo uno que me haya gustado. De hecho, el que más detesté, pero que fue. Yo dije, este libro lo quemaría por lo malo que es. Fue uno basado en la saga Caballeros de la Vieja República, que son dos juegos que son muy icónicos para los fans, son muy queridos, donde hay una cierta, digamos, ruptura, porque el escritor que escribió el primer libro, o sea, el primer juego de esos, que fue el mismo que escribió el primer juego de Mass Effect, se le galardona mucho por su escritura en esos dos videojuegos. Y claro, el segundo libro el segundo juego que a mí me encantó más que el primero en sí, como que termina inconcluso. Y por lo tanto sacaron un libro que se llama Revan, donde explica muchas de las cosas de qué pasa después con este escritor, del escritor del primer juego de Caballeros de la Vieja República y del primer juego de Mass Effect. Y dije, esto tiene que ser una joya, esto tiene que ser buenísimo, vamos para allá. Iba pero con toda la expectativa del mundo y salí frustrado como nadie. Dije, oh, esto es lo peor que he leído en mi vida. Era horrible, era pero demasiado malo. Y en un momento dije, claro, si estos güeyes no escriben libros, escriben videojuegos. Y ahí está su fuerte. Uno también tiene que entender muchas veces de que la inspiración que uno puede agarrar desde el cine puede servirte para hacer cine. De cómics para hacer cómics. Y obviamente tú puedes agarrar elementos de eso para hacer otro arte. Pero si quieres dedicarte al cine, al cómic, a la literatura, tienes que sumergirte en ese medio. ¿Verdad? Yo no puedo ser escritor si no leo constantemente y digo, no es que yo leo manga, yo leo cómics y escribo novelas. No, no, tengo que tener referentes de mi mismo medio para poder trabajar en mi medio. No, no funciona de otra forma, creo yo. A lo mejor tiene que ver con un problema de modulación, ¿no? Porque, Sí, porque yo lo que te escucho y me hace cada vez más sentido este hecho de que incluso las mismas películas, pues si tú te das cuenta, más incoherencia de trama y que ya se estén tomando las decisiones de decir, no, esto, ¿sabes qué? Esto nunca existió. O sea, que quieran borrarlas del mapa, las últimas que hicieron, porque no le cuadró a nadie, porque le escribieron como 6 tipos distintos, más o menos, y tú veis los agujeros de guión, los agujeros de trama, tú decís, aquí, recuerda que estamos hablando en el mismo medio, estamos hablando en el mismo cine, estamos hablando del mismo tipo de escritura, guionización. Y sin embargo, los errores son garrafales. Y entiendo muy bien que tú decís, pasáis desde un medio de modulación de las películas, que es otra forma de transmitir con imágenes, que es otro nivel de transmisión, otro nivel de escenificación, y tienes que pasarlo a novela. O sea, te queda un salto más o menos grande si es que no sabes modularlo. Entonces, por ahí me hace harto sentido, sobre todo pensando en la metáfora que hay detrás que tú dijiste que tiene que ver con el viaje del héroe. Cuando tú decís, ¿para qué me cuentan una historia donde el personaje no cambia nada? O lo que cambia es para partir bacán y ser más bacán. Cuando en realidad, quizá, y aquí me equivoco o no, quizás las historias que más gustan son aquellas historias de superación y en algunos casos incluso arcos de redención, ¿sí? Pero si tú tenías un personaje que a propósito de nada, sin hacer ningún gallito ni a nadie, tiene todas las jinetas aquí, tiene todas las condecoraciones en el pecho por ser, no sé, descendiente de no sé quién, tú llegas a preguntar, "Esto no tiene buen pronóstico, no hay cambio". Entonces, Iván, yo me acuerdo, hartos capítulos atrás, sí. me acuerdo de Heinlein.
de Robert Heinlein. Me acuerdo de los personajes de el libro que también fue película, eh, en que empezaban a matar bichos, pero los bichos se morían y en la película casi mataban a los hombres, una pelea atroz y tú leías el libro. Y en el libro era la papaya, pues los soldados era demasiado bacán, así como, o sea, ni John Wayne mataba tantos bichos como Hay algo sumamente interesante. Me había motivado recién un poquito porque parece que está un poco. La crema acá afuera había mucho ruido, entonces para no distraer a los Sí. oyentes. Em, y claro, hay algo sumamente interesante que es respecto a personajes que ya parten en la cima, ¿verdad? Que yo creo que se puede hacer. Yo creo que uno puede hacer personajes que parten en la cima, pero también ahí es sumamente importante dónde está el conflicto y qué dice respecto al personaje el conflicto. Porque voy a poner dos casos acá que yo creo que son sumamente em, emblemáticos, que es que uno, como decíamos antes, el personaje de Rey, yo lo encuentro que para análisis literario es sumamente bueno en cuanto al personaje, porque ella no tiene conflictos realmente. Su conflicto es cómo sus papás, su conflicto ¿Quién es soy? su origen y es lo que menos tiempo ocupan las películas. Entonces, el único conflicto que tiene, porque el resto no tiene, no tiene necesidad de entrenamiento, no tiene necesidad de saber si va a terminar bien o mal en sus viajes, él pasa todo como si fuera una brisa, ¿verdad? Entonces a nadie le parece interesante el personaje. Pero justo me ante tocando el tema de Grimdark, tenemos el mundo de Warhammer, ¿verdad? Donde todos los personajes importantes son básicamente semidioses. Todos son. Ellos ya están en su punto más alto, ¿verdad? Pero el mismo universo en el que se rodean ofrece, digamos, peligros o pruebas que son de ese mismo nivel, que son pruebas que muchos de nosotros nunca, la gran absoluta mayoría de nosotros nunca vamos a pasar por ella, ¿verdad? El emperador de la humanidad, este Dios entre hombres, ¿verdad? Su conflicto ya no pasa a ser respecto a sus capacidades o el viaje que puede hacer, sino al peligro que supone las decisiones que puede tomar y las consecuencias de esto, ¿verdad? Yo creo que ahí, claro, hacemos por un lado el personaje que es ultra poderoso, pero que el conflicto yace en las decisiones que toma por sobre el resto de las personas. Y por otro lado, personajes que ya tienen que ver con el power fantasy, ¿verdad? Como más de videojuego en realidad, donde uno usa personajes que son todopoderosos y la gracia es que simplemente el jugador eh, se sienta bacán junto con ellos, ¿verdad? Como Doom, God of War, los primeros God of War, más que los últimos, eh, Devil May Cry, cosas así, donde son personajes tan absurdamente poderosos que uno no se identifica necesariamente con ellos por sus competencias, sino porque permiten al lector ser un vehículo de, digamos, de grandeza, de experiencias que va más allá de lo que cualquiera de nosotros va a poder lograr. James Bond partió como este vehículo para que la gente diga como, oye, tú que trabajáis, no sé, en la panadería, en el restaurante, lo que sea, acá te presentamos un personaje que va a hacer va a tener todas las aventuras que tú no puedes tener. Entonces, ahí La James Bond, proyectiva. claro, James Bond no cambia, no cambia en lo absoluto, porque el enfoque no es él, sino que las aventuras que tiene y todo lo que conlleva. Podemos decir que Batman en algún minuto también fue más así. Yo creo que hoy día puede ser que esté súper metiendo el pie en el hoyo aquí, pero yo siento que hoy día se analiza más la psique de Bruce Wayne que lo que se Mm. hacía en los años 50-60.
el super detective que resolvía todos los crímenes y ya. Y yo siento que ahora, de no, puede ser que desde mi ignorancia, yo siento que ahora, hace los últimos 20, 30 años, que la psicología de Bruce Wayne ha sido más interesante. A mí, ahora que me estabas diciendo, Pero en el espérame un caso de poco, Paul Mauro. Atreides y uno. Espérame un poco, Ah, Mauro. Que hay una pregunta que dejaron de Ujú. algo que estaba diciendo Iván antes. Pregunta si en lo que estabas hablando de Star Wars, si lo que no te Ujú. gusta es el estado actual de Star Wars, lo nuevo, o, o lo viejo ya no importa. O sea, lo tuyo iba por O, el lado de o- los o- libros más que o- nada. sí, o sea, hoy día en el mundo entero. El universo entero de Star Wars a mí ya me pateó. Ya me pateó mucho. Bueno, como decía Kylo Ren, ¿verdad? Muerte a lo viejo y todo. Pero el gran problema de Star Wars es que, comparando un poco con Warhammer, y Warhammer uno puede decir, ya, así también como que no siempre tuvo la misma línea y todo. Eh, yo sí creo que aquí son dos mundos que son muy comparables en cuanto a su expansión, porque el universo de Warhammer tenía considerado desde un principio que fuera expansivo, que la historia fuese creciendo constantemente más, ¿verdad? Y el mundo de Star Wars, ya sea el viejo canon o el nuevo, la verdad de las cosas es que no partió con esa idea. Partió con el viaje del héroe, con la historia de Luke Skywalker, donde todo se centraba en él y muchos temas, ¿verdad? Eran muy, digamos, como el condimento, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los espías Bosdan que entregaban la ubicación de la Estrella de la Muerte 2. Uno dice, ya, ¿y quiénes son los Bosdan, ¿verdad? ¿Quiénes son estos espías? ¿Cuál fue esa Mm. misión? Y el emperador dice, no, fueron mis agentes los que les dieron la cuestión. Y chao, eso era todo lo importante, porque la historia de nuevo de Star Wars se centra en Luke Skywalker, el emperador, Vader, y de ahí podemos tener las precuelas que hicieron un esfuerzo sumamente grande también para decir, ok, sentemos unas bases mejores para expandir este universo, eh, pero pero tenían de nuevo, tenían a George Lucas ahí, uno puede estar muy en desacuerdo con ciertas direcciones que tuvo él, pero tenía ciertas ideas para que se expandiera el universo, para hacer más aventuras y también para darle libertad a a otros escritores, a otros artistas. Él se rodeó de muchos escritores. Eh, Obviamente igual habían libros y cómics que er- eran muy, muy malos, pero la gran diferencia hoy día es que desde que llega Disney, compra Star Wars y elimina todo el canon antiguo, que es entendible, yo creo que es entendible, no es respecto al manejo de una franquicia, eh, para ellos no querían sentirse limitados por todo lo que venía antiguo, pero no tenían horizonte, no tenían una idea de dónde iban a llevar este universo. Eh, y eso se ve en las secuelas, donde cada película trata como de negar la anterior. El episodio 6 es el episodio 4 nuevamente, el episodio 7 trata de deshacer todo lo que la gente le llamó la atención del episodio 6, y el episodio 9 como, no, el episodio 8, ¿sabes qué? Olvídenlo, vamos a terminar, no está feliz, todo cerrado con un listón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no me gusta de Star Wars hoy día? Es que ya no se siente como una historia cohesiva que va a algún lado. En el universo de Warhammer, que me encanta, se siente que, claro, hay un horizonte, que es la lucha eterna de la humanidad por su lugar en el universo, en las estrellas, ¿verdad? Con conflictos que son sumamente interesantes, que están digamos, en el núcleo de esta franquicia, eh, a diferencia de Star Wars, que mientras más se alejaron de la saga Skywalker, ciertas excepciones, diría yo, porque Caballeros de la Vieja República lo adoro demasiado. Mientras más se alejan nuevamente, con excepciones como dije, tienden a hacer productos de muy mala calidad.
de nuevo, con excepciones. Esta serie Andor, una joya. Vi Sí. la primera temporada y es una obra de arte. ¿Qué quieren que les diga? Pero no siento que es que Andor hoy día describe la calidad promedio de Star Wars. Sí. Mira, hablando un poco de eso, Ujú. hablando un poco de eso, ya, hablando un poco de eso y como para cerrar el tema, eh, ¿cómo crees tú que esta obra que nos mostraste de tu libro, Ujú. en el fondo, te gustaría que fuera recordada? ¿Cómo te gustaría que Uy. quien tiene, porque tú vienes con otros libros posteriores, entonces, ¿cómo te gustaría que fuera recordado? Ya que estamos haciendo esto de juego de las sagas y de las trilogías y las... Perdón, ¿esta primera obra o una vez que termine toda la obra en sí? Piensa tú en Ujú. Una Nueva Esperanza de Star Wars, ¿Ya? la número uno. ¿Cómo te gustaría que Uy. recordaran este primero? Eh, Me gustaría que lo recordaran como un paso importante en, en meterse en la fantasía. Me gustaría que generaciones posteriores, no, estos libros que escribí pensándolo realmente para mi yo de 14 años, me gustaría que el día de mañana, claro, hayan adultos, ¿verdad?, de nuestra edad que en su juventud leyeron mi libro y les sirvió de puerta para imaginarse cosas más allá de lo que ofrece la realidad, de lo que ofrece lo mundano. Que les diga para decir dentro de no sé, dentro de un pantano, tu libro fue guía para encontrar belleza, arte, cosas así. Así me gustaría que fuese recordado a futuro. Bueno, y con esto que le agradecemos a Iván que nos haya un poco paseado por todo este mundo que nos gusta mucho, porque claro, Sí, tuvimos referencias de las que nos gustan, que son sabrositas, y me gustaría que volviéramos y mostráramos la imagen de su libro, para que no se olviden, porque es un friki como nosotros, entonces tiene que perdurar esto y nos gustaría que nos mostrara nuevamente a cámara el libro. No se olviden, ahí don Iván Vera, un buen escritor, un friki como tú, y los esperamos en posteriores secciones y dejo para que te despidan de nuestros auditores. muchas Iván. gracias nuevamente por la invitación. Pasé muy bien. Hablar del arte para mí es algo que de verdad me apasiona. Y bueno, obviamente los dejo invitados a que me sigan en redes sociales, ¿verdad? Siempre estoy posteando eh, todo lo que hago respecto al libro, su promoción y obviamente para que se interesen en esta obra. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, igual con a todos nosotros, una charla como siempre bien amena. Le agradecemos a todos los que pudieron participar y recuerden que esto también va en YouTube en un tiempo más, unas semanas más, y sigan leyendo, sigan cultivando las otras artes que también nos permiten crecer como comunidad. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Chau, chau.